donde sea capaz de realizar tareas en coordinación con otro buceador, en principio sencillas, pero que le van a obligar a poner la atención fuera de sí. Gigante porque en los inicios parecía que el sentido del buceo recreativo estaba exclusivamente dirigido hacia una especie como de superhombres o solo para personas con una acuaticidad extrema o con unas capacidades extraordinarias. Por eso el curso de rescate nosotros le damos una importancia básica, fundamental, esa incorporación del compañero de otros buceadores en nuestra esfera de atención es importantísimo. El sistema piramidal de ampliación de conocimientos y de ir avanzando, el curso de rescate que se impartía en todas las agencias de buceo era insuficiente, bajo mi punto de vista. Que te va a dar un nivel de seguridad mucho mayor. Por ejemplo, si estás en un barco, pues saber dónde están los elementos de seguridad del barco, saber dónde está la radio, saber qué cuestiones relacionadas con aspectos puramente náuticos que pueden... Y esto es lo que les pedimos a los buceadores de este nivel, llamamos avanzado, un nombre un poco confuso, pero que es el final de su primer ciclo de aprendizaje, donde sea capaz de realizar tareas en coordinación con otro buceador, en principio sencillas, pero que le van a obligar a poner la atención fuera de sí. Pues sí, así es. De hecho, yo creo que se consiguió dar un paso de gigante en el buceo recreativo a partir de tener este concepto claro de generar un estrés controlado, haciendo que precisamente se produzca este hecho, que la atención se enfoque en una actividad en particular, de tal modo que la mecanización del resto de las actividades que está realizando se automaticen, como es la respiración correcta, el uso del regulador, la flotabilidad, etcétera. Y esto digo que fue un paso de gigante porque en los inicios parecía que el sentido del buceo recreativo estaba exclusivamente dirigido hacia una especie como de superhombres o solo para personas con una acuaticidad extrema o con unas capacidades extraordinarias, y de hecho a nosotros nos sometían, yo tardé 3 meses hasta que me dejaron coger un equipo autónomo y respirar por un regulador, ¿no? Entonces te tenían dando tripazos, salto al agua, apneas, circuitos en apnea, quitarte y ponerte el equipo, en fin, una serie de aspectos que se han ido de alguna manera reduciendo, corrigiendo, porque eso lo que hacía era que efectivamente el que superaba todo eso tenía claro que determinadas cosas o emergencias que pudieran aparecerle le daban una cierta tranquilidad, ¿no? Porque sí que le habían hecho pasar por esas... Pero desde luego era excesivo, porque lo que generaba era un estrés adicional que creo a todas luces que no era necesario, y el hecho es que el movimiento se demuestra andando. Es decir, son muchos años ya de buceo recreativo por ese concepto cambiado en el que se establece una serie de ejercicios con un estrés controlado, no se somete a ninguna situación, en ningún caso extrema al buceador, se consigue que disfrute y se consigue que paso a paso vaya incorporando pues esas habilidades que son las que en última instancia le hacen disfrutar, y con la seguridad de que si aparece en escena pues alguna emergencia va a tener las herramientas adecuadas para superarla pues, de forma tranquila, coordinada y apropiada, que es un aspecto el de la seguridad que ya iremos viendo con más atención. Mira, si te parece, Pablo, vamos a pasar, ya has dado un salto hacia, digamos, el buceador avanzado, donde has dado algunas pinceladas que tienen que ver con algunas de esas especialidades que en su día también podemos ir introduciendo. Elementos de seguridad, por ejemplo, en el buceo en barcos hundidos, en el buceo profundo, etcétera. Pero ahora algunas pinceladas ya sobre el tema de la atención, hemos ampliado la esfera, vamos a dar un paso más, si te parece, y vamos a hablar un poquito del área profesional, donde ya el buceador ha pasado por estas fases y decide acercarse al buceo recreativo como un modo de vida bajo la figura del Dive Master.
Bueno, es verdad que lo que has contado, por supuesto, es importantísimo. Es decir, cómo han ido variando los sistemas pedagógicos. Es decir, has contado muy claramente cómo era esa formación antes. Esto ha ido cambiando y todavía irá cambiando en el futuro, porque los jóvenes siempre han encontrado la necesidad de oponerse a cómo están construidas las cosas. Eso también está ocurriendo ahora. Es decir, nosotros, cuando nos intentaban en nuestra juventud enseñar inglés, nos lo enseñaban de una manera parecido a esos barrigazos que te pedían a ti para aprender buceador, para ser un buceador. Porque nos pedían que estudiáramos gramática y que estudiáramos listas y que hiciéramos de los verbos irregulares un drama. Una tesis para entenderlos y conocerlos todos. No es así como se aprende el inglés. De la misma manera, sabemos que ahora el buceo se aprende de otro modo. Y también tenemos que estar abiertos a que esto es algo en evolución, es decir, que los actuales jóvenes también se quejan de cómo estamos en las escuelas actuales enseñando el buceo con la estructura en pasos. Quizás ellos también necesitan más fluidez. Estamos, pues como siempre ha ocurrido con la juventud, esto no es nada nuevo, teniendo que abrirnos a otros modos de enseñar. Es decir, que tenemos que tener los ojos muy abiertos. Tu intervención me ha hecho pensar en esto. Tenemos que tener los ojos muy abiertos a ir adaptando nuevos sistemas de enseñanza para que el aprendizaje actual se adapte al modo de ser de los jóvenes y al modo de cómo ven la realidad, que realmente pues oye, es cambiante y hay que adaptarse. Tú hablabas ahora de que diéramos ese paso al entorno profesional, pero antes me gustaría introducir el curso de rescate, porque el curso de rescate es un elemento esencial y que a veces no se le da mucha importancia. A veces dices, no, bueno, ya harás el curso de rescate cuando tengas más experiencia, cuando seas un gran buceador. De momento, pues bueno, bucea y tal, pero desde mi punto de vista he comprobado cómo los buceadores que con pocos buceos, con poca experiencia, acceden al curso de rescate, hacen un crecimiento grande, hacen una esfera de atención de repente mucho mayor. Por eso, el curso de rescate, antes de pensar en el entorno profesional, creo que debíamos de unos minutos explicar cómo esta concepción de este nivel de aprendizaje es importante, el curso de rescate. Tú, por supuesto, con tu formación relacionada con la supervivencia, entenderás que el introducir a un buceador en este entorno donde tienes que incorporar a otros en tu manera de entender el buceo, pues es esencial para entender el buceo con estos resortes relacionados con la seguridad tan importantes. Por lo tanto, incorporar a otros en nuestra manera de entender el buceo es esencial antes de pensar en ser un buceador profesional que forme a otros. Por eso, el curso de rescate, nosotros le damos una importancia básica, fundamental. Esa incorporación del compañero de otros buceadores en nuestra esfera de atención es importantísimo. Algo que también en los cursos que impartes de supervivencia, pues es un elemento esencial. Fíjate, Pablo, si entendí que esto era sustancial e importante y, bajo mi humilde opinión, consideré que tal y como estaba estructurado el buceo recreativo y el sistema piramidal de ampliación de conocimientos y de ir avanzando, el curso de rescate que se impartía en todas las agencias de buceo era insuficiente, bajo mi punto de vista. De ahí que mi esfuerzo, bueno, cuando ya acabé
bueno, siento decirlo, acabé un poco cansado ya de dar formación en buceo recreativo, pues yo entendí que había una carencia, una laguna tremenda, precisamente en un salto tremendo entre el buceador, que ya era, como tú bien dices, un profesional con responsabilidad en materia de supervisión del buceo, porque el instructor enseña, pero el dive master, al fin y al cabo, es el obrero, o sea, es el que se bate el cobre encima de un barco o desde la orilla y tiene que lidiar con un montón de personas que desconoce y tiene que ir solventando problemas. Y eso es una escuela tremenda, o sea, el ser dive master y trabajar. Yo estuve un tiempo trabajando de dive master, como ya he explicado, en María la Gorda, y a mí eso me sirvió para tener que pasar por situaciones que te das cuenta que esa fase de buceador de rescate te va a dar una capacidad de identificación de los problemas. Te va a dar una capacidad de intervención sobre el problema de la forma más correcta que se pueda realizar. Y ese curso de rescate, repito, ya para terminar en este aspecto, el programa, aunque es bueno, aunque está contrastado, aunque funciona, sigo pensando que es reducido a todas luces. De hecho, yo presenté a alguna agencia mi programa. Yo no estaba ya como buceador en Teaching Status en esas agencias. Lo presenté y se me calificó como que era militar, como que se alejaba del buceo recreativo. Por más que yo justificaba que las acciones que se producían en mi programa relacionadas con la intervención con respecto a terceros iban encaminadas a otorgar muchísima más seguridad al operador, es decir, al interviniente, y que eso trascendía y remitía en la víctima, en la persona que requería de esta acción por mi parte. Entonces, aún sigo pensando que esto es así, por eso desarrollé el programa DOCS, y yo puedo decir con mucha satisfacción por mi parte, de la forma más humilde del mundo, porque la repercusión que tuvo este programa no fue internacional, es decir, no fue reconocida, digamos, ni integrada por las agencias, pero sí que tengo la seguridad de que allá donde yo tuve oportunidad de formar y dar estos cursos, el buceador salió preparado de la manera, hasta donde yo sé, en buceo de rescate, de la mejor manera posible, porque se le ponía en una situación que contemplaba todos los ambientes y la mayor capacidad, o sea, la mayor posibilidad de escenarios para que él tuviera que dar solución de la mejor manera posible. Entonces, fíjate si le doy relevancia a esto, y te doy la razón en este sentido, ese salto cualitativo y cuantitativo en conocimientos al buceador profesional, que aún a día de hoy yo ya no imparto el programa 2 porque es un programa bastante duro, tengo que decirlo, y es un programa en el que yo siempre hacía la demostración y luego pedía que lo hicieran los demás, y si yo no soy capaz de demostrar algo, pues difícilmente entiendo que estoy capacitado para exigir a alguien que lo haga. Entonces, ya lo dejé un poco de lado, pero yo sí que invito a todos los instructores, a todos los directores de curso, que de forma como ampliación a lo que se exige desde los cánones de la agencia para la que ellos están trabajando, y para esos protocolos que se exige que se den en esa formación, que de forma adicional ellos amplíen el pensum y le den más importancia a este tema, porque repito, es un curso muy interesante, es un curso muy reducido en el tiempo, y es un curso que da una solidez al buceador profesional tremenda.
y una seguridad, porque hay que tener en cuenta que luego el Dive Master es posible que organice viajes de buceo, que tenga a su cargo a gente que realiza una expedición en un entorno que en muchas ocasiones es cambiante y puede ser incluso muy, muy negativo en caso de encontrarse, pues, no sé, con mar de fondo, con hipotermias, con termoclinas, con infinidad de factores que van a influir, fatigas previas. Entonces, desde aquí te invito también a ti, Pablo, a que en este aspecto, que no lo he querido tocar y por eso he saltado ya directamente al profesional, porque me gustaría hacer un programa o varios enfocándole hacia el buceador de rescate, hacia que yo denomino táctico. Siempre se piensa que la terminología táctica es militar y no es así. Es decir, táctica es un concepto mucho más amplio y como digo, sí que vamos a hacer un programa o más programas orientados precisamente hacia la supervivencia del buceador, hacia la seguridad del buceador, que parte del buceador de rescate, que es cuando ya uno no se enfoca sobre, ya no es capaz de autorrescatarse o de autoprotegerse, sino que enfoca esa funcionalidad hacia terceras personas. Indudablemente. Bueno, lo que has dicho, por supuesto, estoy de acuerdo, es el grado de intensidad, de dedicación, de tiempo que se dedica a un determinado nivel de aprendizaje, pues es discutible. Y yo creo que estoy más en la línea tuya. Pero lo que sí es cierto es que al menos, aunque sea con menos dedicación, con menos destrezas, pero sí que es importante que todos los buceadores, fíjate lo que te digo, no solamente los que quieran progresar hacia niveles profesionales, sino cualquier buceador, se le invite a estar atento a cuestiones relacionadas con otros buceadores, a cuestiones náuticas, a cuestiones ambientales, a cuestiones orográficas, a la fauna que te vas a encontrar, a las condiciones ambientales cambiantes, es decir, a tener como una especie de las orejas tiesas atendiendo a esa información que, si nadie te pone sobre la pista de lo importante que es, pues a lo mejor te dedicas a hacer tu buceo con tu compañero, tal, no sé qué, bueno, bien, eres un buen buceador, tienes buena técnica, pero te pierdes un montón de información que hay alrededor y que te va a dar un nivel de seguridad mucho mayor. Por ejemplo, si estás en un barco, pues saber dónde están los elementos de seguridad del barco, saber dónde está la radio, saber que, en fin, cuestiones relacionadas con aspectos puramente náuticos que pueden hacer una diferencia entre tomar una acción rápida, inmediata y eficaz o no. Es decir, que cualquier buceador, cualquiera, debería de tener, aunque sea un barniz estrecho fino, pero un poco de información sobre esta cuestión, sobre ampliar su esfera de atención a cuestiones que van más allá de uno mismo y más allá de su tarea, como decíamos en el curso de avanzado, donde hay que ser consciente de las condiciones atmosféricas, saber si el tiempo va a cambiar, saber si tu compañero, aunque no lo conozcas, está nervioso o tiene cierto nivel de estrés, porque tu atención es capaz, o tu conciencia es capaz de asimilar esa información. Es en lo que hablábamos de cuando este ingeniero joven llega y ya ve el coche de su jefe, o ve que no han limpiado la oficina, o ve que hay paquetes por entregar. No forma parte de su trabajo directamente, pero le va a ayudar a tomar una decisión muy correcta y que va a favorecer su día de trabajo. De la misma manera, cualquier buceador, por poca experiencia que tenga, debemos los instructores de animar a la gente a que abra su mente y sea capaz de ver estas lucecitas rojas como la máquina del café. Es decir, de estar atento a esta señal. Pues verás, Pablo,
para apuntar un poquito más en este tema que creo que es importantísimo y como ya estamos terminando, creo que es lo que en cierta forma interesa también, al menos por mi parte, que quede en la retenida, ¿no? del espectador o del que nos está escuchando. Yo esta conversación ya la he tenido contigo en algunas ocasiones. De hecho, yo le puse nombre y apellidos a esa especialidad y tú me invitaste a que se enfocara como una especialidad distintiva dentro de tu organización de buceo. No hace falta que la nombre aquí, hay varias, la tuya es súper reconocida y es la más, creo, extendida. Y yo te digo que por la edad que ya no tengo fuerzas para, en fin, pues para lidiar con esos gigantes, esos molinos, ¿no? Pero yo sí que tengo muy claro que hay una laguna formativa y esa laguna formativa tiene nombre y apellido y eso se llama buzo de seguridad. Y el buzo de seguridad funciona en el buceo profesional. Y el buzo de seguridad es un buzo recreativo que se puede ver implicado, y te lo digo por experiencia propia, en expediciones. Nosotros tenemos desarrollado en Skyway un programa que se llama Programa ECO, que está especializado precisamente en todos los aspectos que tiene que tener presente un operador cuando está inmerso en una expedición. El organizador de viajes de buceo, que puede ser un dive master, no tiene por qué ser un instructor, que se compromete a llevar un grupo humano a donde sea, al Índico, al Pacífico, al Caribe, donde sea, donde hay un bioma particular, donde hay unas constantes incluso que él tiene que reconocer, cuando tiene que hacer un análisis medioambiental del área, donde tendría que tener información previa local. Es decir, hay una serie de pautas y de protocolos que están totalmente contemplados en este programa que nosotros tenemos en las expediciones y que en la figura del buceo de seguridad tendría que ser obligatoria. Es decir, evaluación medioambiental, capacidad de reconocer y anticiparse a los accidentes, perfil psicológico de los integrantes de ese grupo, hacer un análisis previo bajo un ejercicio que nosotros hacemos en supervivencia que yo desarrollé y que tengo planteado en el libro, que es la asunción de roles y anillos de seguridad, que es aplicable también al buceo y esa actividad. Es decir, la actividad del buceo no se refiere únicamente a tú tener un control operativo sobre la inmersión en concreto, teniendo control de tiempo y profundidad y de que todo el grupo esté agrupado y que no se te pierda ninguno y que no se haga ninguna, sino que el buceo de seguridad comienza desde que llegas al sitio, desde que tienes control sobre la que va a operar esa inmersión, sobre las consideraciones de esa embarcación, sobre cuál es el conocimiento medioambiental que yo tengo que tener con la zona, las corrientes dominantes, cuáles son las zonas más seguras para salir. O sea, uno no puede llegar y cuando llega a un barco convertirse en un poco el cabeza visible del grupo y controlar tiempo y profundidad y esperar que todo lo demás es a cargo de la operadora o del dive master que está arriba o del patrón de la embarcación. Y eso se da en circunstancias en las que cuando yo buceo en zonas remotas, donde la calidad, digamos, del servicio que se nos va a dar no es el mejor, sin embargo los fondos merecen la pena, esa experiencia, y ahí es donde la figura del buzo de seguridad tiene que tener un penso, tiene que tener unos conocimientos y tiene que tener unos protocolos para aplicar. Entonces, esa es la figura del buceador de seguridad, que es un programa que tengo desarrollado desde hace muchísimos años, basado en la experiencia y de cosas que me han pasado a mí y de necesidades que yo he visto y requerimientos que existían y que las agencias no ofrecen a través de esos cursos, y que, bueno, yo animo, repito, desde aquí, a que de forma colateral, al margen de esa formación reglada que estas agencias dan, que incorporen también conocimientos e incluso que incorporen la posibilidad de certificar a estas personas con una agencia o con un organismo paralelo para que se tenga la certeza de que la formación de ese instructor dive master es más integral, es decir, una ampliación de la esfera
todavía más sólida, digamos, ¿no? Claramente existen distintos huecos en lo que es la formación del buceo que no se han ido completando. Tenemos unas estructuras, permíteme que también me desvío ahora un poquitín, pero tenemos muchas estructuras antiguas en el entorno del buceo. Tenemos una cultura primitiva, me atrevería a decir, de la concepción de primero la enseñanza, pero también de los campos de enseñanza. Existen muchísimos huecos, tú has detectado ese, nosotros detectamos continuamente otros, por ejemplo el buceo científico, que para nosotros es muy importante, es otro área carente de estructura y carente de desarrollo, y que con el tiempo irán apareciendo y se irán mejorando. Por ejemplo, en el buceo científico se nota que ya empieza a haber cierto interés en abordar. Pero, por ejemplo, en el entorno que tú has dicho, pues nos queda mucho por desarrollar. Con esto quiero decir que, claro que tienes fuerza, Lobo, por supuesto. Necesitamos que la gente, los profesionales, detectemos estas fallas en el sistema para que los sistemas vayan mejorando. Y, por supuesto, que el buceo no solamente no está todo escrito, sino que lo que tenemos escrito es antiguo. Es antiguo y está carente de enfoques modernos. Por tanto, pues estoy totalmente contigo. Bueno, pues esto, que claro que sí, que este entorno del buceador de rescate, esta visión donde tenemos que tener en cuenta muchas más cosas que la propia actividad, pues es esencial para ser un buceador donde la seguridad pues nos ayude. Porque como decimos siempre cuando vamos a hacer una actividad de buceo, decimos, bueno, lo único importante es que volvamos todos. Así es. Esto es realmente lo único importante. Y la misión es secundaria. Muchas veces en entornos, yo qué sé, cuando uno ve una película o cuando ¿no? te ponen en situaciones un poco irreales, muchas veces la misión está por encima de la seguridad. Pero esto en nuestro mundo no es así. Nosotros tenemos que anteponer la seguridad a cualquier otra actividad que haya en nuestro buceo. Y esto, los alumnos que se acercan a la escuela tienen que ir como incorporándolo y penetrando en su manera de entender el buceo. Por eso el curso de rescate es tan importante, para que uno, pues eso, vaya siendo consciente de que hay que poner atención en muchas cosas que no son solo pues tu esfera más próxima. Pues sí, mira, prácticamente con esto, si te parece, Pablo, damos por terminado esta entrega de hoy. Espero que haya... Me parece muy bien. Que haya sido interesante para las personas que se han acercado a nosotros a recibir esta información o esta perspectiva o esta imagen que nosotros tenemos de lo que es el buceo. Como digo, van a ser más entregas donde vamos a ir concentrando más la atención en temas específicos. Te pasaré, Pablo, el proyecto ECO, que está dirigido precisamente hacia las expediciones y de forma muy particular en el buceo, porque, repito, cuando alguien organiza viajes de buceo, y no solo en expediciones, pueden ser expediciones recreativas y no científicas, etcétera, la seguridad, es decir, la responsabilidad del buceador no se inicia cuando desciende bajo la lámina de agua. Comienza desde que sale de su país de origen. Comienza desde la gestión del transfer, comienza desde el alojamiento del hotel, comienza desde quién es el que se ha contratado para trasladarme de ahí al punto de buceo. ¿Cuál es la cámara hiperbárica más cercana? Si es que existe. ¿Cuál es el método de emergencia que yo voy a emplear y de comunicación en caso de que eso suceda? Eso es lo que configura un buceador de seguridad. Eso es lo que diferencia a un buceador de rescate, que en la actualidad se enfoca más, como debe ser, porque es muy necesario,
en la operatividad dentro del agua cuando se produce la emergencia. El buceador de seguridad, a diferencia del buceador de rescate, su responsabilidad, repito, comienza desde que se sienta en su despacho, tiene conciencia de que le van a acompañar en una aventura, y a partir de ahí tiene la necesidad de saber quién es su interlocutor, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus fortalezas, cuál es su psicología. A partir de ahí, facilitarle toda la información para que previamente a esa experiencia que va a tener tenga conocimientos previos y no se encuentre con algo que puede desarrollarse como un problema o como algo que le va a generar estrés. La información, al final, es lo que da la seguridad. Tener información es lo que da la seguridad. Entonces, ese es el buceador de seguridad, y estoy seguro de que tendremos oportunidad de dar un enfoque más concreto. Te pasaré este programa, el programa ECO, para que lo conozcas, Pablo. Y por mi parte, pues agradecerte esta andadura que has decidido comenzar conmigo, y espero que, bueno, que tenga la repercusión suficiente como para en algún momento dar información valiosa, y cuando no, espero que no se dé nunca el caso, pues incluso pues salvar vidas. Muy bien, Lobo, pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega. Chao. Adiós, adiós, adiós. Chao, chao.